Bienvenidos y bienvenidas a esta inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un texto, fascinante y complejo donde los haya, el libro del Apocalipsis. Efectivamente. Vamos a explorar algunos pasajes clave de esta revelación que recibió Juan en Patmos. Un texto cargado de simbolismo, visiones cósmicas, que ha intrigado durante siglos. Y desconcertado también, hay que decirlo. Sí, también. Nuestra idea hoy es intentar desentrañar algunas de sus imágenes más potentes, los mensajes a esas 7 comunidades antiguas, y esa narrativa sobre el futuro que presenta. Un viaje a través de un lenguaje simbólico muy particular. Exacto. Empezamos por el principio, el contexto. Claro, el texto se presenta como revelación de Jesucristo. O sea, no es de Juan propiamente, sino transmitida a él por un ángel. Y el propósito es claro, mostrar lo que sin demora tiene que suceder. Ya ves, del inicio marca una urgencia. Sí, subraya que el tiempo está cerca. Y promete una bendición especial para quien lo lee, lo escucha y sobre todo obedece. Va dirigido nominalmente al menos a 7 iglesias concretas de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Vale. Y justo después de esta introducción, Juan tiene una visión muy impactante, ¿no? Oye una voz muy fuerte. Como de trompeta, dice. Eso es. Y al volverse, ve una figura majestuosa, diría yo, en medio de 7 candelabros de oro. Esa descripción es muy detallada. Muchísimo. Y es clave, claro. Describe a alguien con aspecto de un hijo de hombre, con detalles muy vívidos. Pelo blanco como la nieve, ojos como fuego, pies como bronce. Una voz como estruendo de muchas aguas. Impresionante. Y de su boca una espada de 2 filos. Su rostro como el sol en su máximo esplendor. Y en su mano 7 estrellas. ¡Wow! Toda una acumulación de símbolos. ¿Qué nos quieren decir? Pues a ver, básicamente subrayan su autoridad divina, su pureza absoluta, ese pelo blanco, su juicio penetrante, los ojos de fuego, su estabilidad, los pies de bronce, y su poder creador y destructor, la voz, la espada. Es una imagen de poder absoluto. Y él mismo se identifica, ¿no? Sí, se presenta como el primero y el último, el que vive, que estuvo muerto pero ahora vive para siempre y tiene las llaves de la muerte y del Hades. O sea, control total sobre la vida y la muerte. Queda clara la autoridad de quien habla, y además explica algunos símbolos iniciales. Exacto. Dice que los 7 candelabros son las 7 iglesias y las 7 estrellas son sus ángeles, sus mensajeros. Establece el marco. Entendido. Y a partir de ahí empiezan los mensajes a cada iglesia. Correcto. Son 7 mensajes que siguen más o menos un patrón. Un saludo, un reconocimiento de sus obras, buenas y malas, una exhortación, arrepentíos, perseverad, y una promesa para el que venza. ¿Podríamos mirar un par para hacernos una idea? Quizá. Éfeso y la Odisea, que creo que ofrecen buenos contrastes. Perfecto. Éfeso, por ejemplo, se les alaba mucho, por su trabajo duro, su perseverancia, por no tolerar a los malos, por haber probado a los falsos apóstoles. Suena bastante bien. Sí, pero hay un pero importante. Les dice, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. ¡Ostras! ¿El primer amor? ¿A qué se refiere? Pues probablemente a esa pasión inicial, ese fervor, esa entrega total del principio. Les advierte que si no se arrepienten y vuelven a las obras del principio, quitará su candelabro. O sea, dejarán de ser luz, testimonio. Vaya. O sea que la doctrina correcta y el trabajo duro no lo son todo. Exacto. Falta el corazón, el amor. Y luego, la Odisea. Es casi lo contrario. ¿En qué sentido? A estos no les alaba casi nada. La crítica es durísima. Son tibios, ni fríos ni calientes, y eso provoca náuseas. Dice que los vomitará de su boca. ¡Uf, qué imagen más gráfica! Mucho. El problema es que ellos se creen ricos, autosuficientes, que no necesitan nada. Pero la figura les dice, no sabes que eres un infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo. Una ceguera espiritual total por culpa de la riqueza material y la complacencia. Justo. Les aconseja comprar de él oro refinado, ropas blancas, colirio, símbolos de la verdadera riqueza espiritual, la pureza, la visión clara. Y aquí está esa famosa frase. La de estoy a la puerta y llamo. Esa misma. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Incluso en esa situación de tibieza y ceguera, ofrece comunión personal. Es potente, 2 mensajes muy actuales, diría yo.
el peligro de la ruptura y el de la autosuficiencia. Totalmente. Y después de estos mensajes, a las iglesias en la tierra, la perspectiva cambia radicalmente. Juan sube al cielo. Si la cámara se eleva, digamos, entramos en la sala del trono celestial. Y la visión es abrumadora. Describe un trono, un arco iris esmeralda. ¿Qué más? Alrededor del trono central, 24 tronos más, con 24 ancianos sentados, vestidos de blanco con coronas de oro. ¿Quiénes son? ¿Representan a alguien? Pues hay varias interpretaciones. Podrían ser los patriarcas y los apóstoles, representando a todo el pueblo de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. O quizás seres angelicales. Del trono salen relámpagos, voces, truenos. 7 lámparas de fuego arden delante, que son los 7 espíritus de Dios, y un mar de vidrio como cristal. Mucha majestuosidad. Y habla también de 4 seres vivientes. Sí, en el centro y alrededor del trono, llenos de ojos por delante y por detrás, con aspectos de león, becerro, hombre y águila. ¿Y qué hacen? No cesan de adorar. Día y noche dicen: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Podrían simbolizar toda la creación, lo más noble, fuerte, inteligente, veloz, rindiendo homenaje a su Creador. Una escena de control soberano y adoración total. Y en medio de todo esto, un elemento clave, el rollo. Efectivamente. En la mano derecha del que está sentado en el trono, Juan ve un rollo escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. 7 sellos. Eso suena importante. Mucho. Contiene, se entiende, el plan de Dios para la historia, el destino del mundo. Y surge la pregunta dramática: ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? ¿Y la respuesta? Nadie. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie puede abrirlo ni mirarlo. Y Juan llora amargamente por esto. ¡Qué angustia! ¿Y entonces? Entonces uno de los ancianos le consuela. Le dice: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo. El león de Judá. Una imagen de poder regio, de Mesías victorioso. Sí, pero entonces Juan mira, y lo que ve no es un león. Ve, en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Un cordero, como sacrificado. Exacto. Esa es la gran paradoja del Apocalipsis. La victoria no viene por la fuerza bruta del león, sino por el sacrificio del cordero. El poder a través de la debilidad aparente de la entrega. Es un mensaje muy... central en el cristianismo. Totalmente. Y este cordero toma el rollo. Y en ese momento, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran ante él, con arpas e incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantan. Cantan un cántico nuevo. Digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Millones de ángeles se unen a la alabanza. La redención, a través de la sangre del cordero, como clave para desvelar el plan de Dios. Vale. Y entonces empieza a abrir los sellos. Uno por uno. Y cada apertura desata algo. Los primeros 4 son los más famosos. Los 4 jinetes. Esos son: primer sello, caballo blanco, jinete con arco y corona. Sale venciendo y para vencer. Se suele interpretar como conquista, quizá falsa paz, o incluso el anticristo para algunos. Segundo, el jinete tiene una balanza. Se anuncian precios desorbitados para el trigo y la cebada, hambre, escasez. Aunque se ordena no dañar el aceite y el vino, quizás los lujos o lo básico para los más pudientes. Desigualdad incluso en la calamidad. ¿Y el cuarto? Caballo amarillento o pálido verdoso. El jinete se llama Muerte, y el Hades, el lugar de los muertos, le sigue. Se les da poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, hambre, pestilencia y fieras. Vaya cuadro. Conquista, guerra, hambre, muerte. ¿Son predicciones literales? A ver, muchos intérpretes creen que, más que predecir eventos únicos y específicos, describen simbólicamente las fuerzas destructivas y las calamidades que, lamentablemente, acompañan a la humanidad a lo largo de la historia. Son patrones recurrentes de sufrimiento. Entiendo. Como realidades persistentes. ¿Qué pasa con los otros sellos? El 5.º sello cambia el enfoque. Juan ve bajo el altar las almas de los mártires, los que murieron por su fe. Claman pidiendo justicia. Se les da ropas blancas y se les dice que esperen un poco más.
Introduce la perspectiva de las víctimas de la maldad. ¿Y el sexto? El sexto sello desata un cataclismo cósmico tremendo. Un gran terremoto, el sol se vuelve negro, la luna como sangre, las estrellas caen. Es un lenguaje muy apocalíptico para describir un colapso del orden mundial. Una conmoción tan grande que todos, reyes y esclavos, intentan esconderse aterrados de la ira de Dios y del Cordero. El juicio divino manifestándose de forma aterradora. Pero antes del séptimo sello hay una pausa, ¿verdad? Sí, un interludio importante. Primero se sella a 144.000 de todas las tribus de Israel, un número simbólico, 12 por 12 por 1000, que representa la totalidad y plenitud del pueblo de Dios, protegido en medio del juicio. ¿Protegidos no librados de sufrir, quizás? Podría ser. Y después de esto, Juan ve una multitud incontable, imposible de numerar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Están ante el trono, vestidos de blanco, con palmas en las manos. ¿Quiénes son estos? Se le dice a Juan que son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Es una visión de esperanza gloriosa, la iglesia global y triunfante. ¿Es significativo que esta visión de esperanza esté justo en medio de los juicios? Sí, el libro constantemente intercala juicio y esperanza, advertencia y consuelo. Y finalmente, se abre el séptimo sello. ¿Qué ocurre? Algo curioso, primero se hace silencio en el cielo, como por media hora. Una calma tensa, expectante. ¿Y después del silencio? Aparecen 7 ángeles con 7 trompetas, y con ellas comienza una nueva serie de juicios. ¿Más juicios? ¿En qué se diferencian de los sellos? Parecen intensificarse. A menudo afectan a una tercera parte de la creación o la humanidad. Esto sugiere que, aunque severos, quizás todavía no son el juicio final y absoluto. Son como advertencias más serias. Vale, una tercera parte. ¿Qué tipo de plagas traen las primeras trompetas? Las primeras 4 afectan la naturaleza. La primera. Granizo y fuego mezclados con sangre caen sobre la tierra quemando un tercio de los árboles y la hierba. La segunda. Algo como una gran montaña ardiendo es lanzada al mar, convirtiendo un tercio del mar en sangre, matando un tercio de las criaturas marinas y destruyendo un tercio de los barcos. Recuerda un poco a las plagas de Egipto, pero a escala global. Exacto. La tercera trompeta. Cae del cielo una estrella llamada ajenjo, amargura, envenenando un tercio de los ríos y las fuentes. Mucha gente muere por las aguas amargas. Y la cuarta, un tercio del sol, la luna y las estrellas son heridos, oscureciéndose parcialmente. Tierra, mar, aguas dulces, cielos, todo afectado. ¿Y después de estas 4, qué? Se oye a un águila o ángel, según el manuscrito, volar por el cielo gritando: «Ay, ay, ay de los que moran en la tierra», a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar. Anuncia que lo peor está por venir. ¿Los 3 ayes cuáles son? La quinta trompeta es el primer ay. Se abre el pozo del abismo y salen unas langostas demoníacas con aspecto terrible, como caballos de guerra, caras humanas, pelo de mujer, dientes de león, corazas. Su rey es Abadón o Apoleón, el destructor. ¿Y qué hacen estas langostas? No matan, pero atormentan terriblemente durante 5 meses a los que no tienen el sello de Dios en la frente. El tormento es tan grande que la gente buscará la muerte, pero no la hallará. ¡Qué horror! ¿Y la sexta trompeta? ¿El segundo aye? Se sueltan 4 ángeles que estaban atados junto al río Éufrates. Lideran un ejército de 200 millones de jinetes. Sus caballos tienen cabezas como de león y de sus bocas sale fuego, humo y azufre. ¡200 millones! Una cifra descomunal. Sí, seguramente simbólica de una fuerza abrumadora. Y esta plaga sí mata. Muere la tercera parte de la humanidad restante. ¿Un tercio más? Es devastador. Mucho. Pero lo más escalofriante es lo que dice el texto justo después. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Siguieron con su idolatría, sus asesinatos, hechicerías, inmoralidad y robos. Esa es la parte que impacta. La dureza del corazón humano a pesar de todo. Es un punto teológico clave en el libro. El juicio por sí solo no necesariamente produce arrepentimiento. Entiendo. Y entre la sexta y la séptima trompeta, creo que hay otro interludio con figuras simbólicas importantes. Sí, varios capítulos. Aparece un ángel poderoso con un librito abierto que Juan debe comer. Es dulce en la boca, pero amargo en el estómago.
simbolizando quizá la dulzura de la palabra de Dios, pero la amargura del mensaje de juicio que contiene. Y luego están los dos testigos. Correcto. 2 profetas que testifican en Jerusalén durante 1260 días, 3 años y medio simbólicos. Tienen poderes sobrenaturales, pero finalmente son asesinados por la bestia que sube del abismo. Sus cuerpos quedan expuestos, pero luego resucitan y ascienden al cielo. ¿Qué representan? ¿Moisés y Elías? ¿La iglesia fiel? Hay muchas interpretaciones. Podría simbolizar el testimonio profético y fiel de la iglesia, que sufre persecución pero finalmente es vindicada por Dios. Y justo después viene la visión central del capítulo 12. ¿La mujer y el dragón? Y frente a ella, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, esperando para devorar a su hijo. ¿Quiénes son? El dragón se identifica claramente como Satanás. La mujer es más debatida. Podría ser Israel, de donde viene el Mesías, podría ser María, o podría ser el pueblo fiel de Dios, la iglesia dando a luz a Cristo o a los creyentes. El hijo varón destinado a regir las naciones es arrebatado para Dios y su trono. Se desvela el conflicto cósmico detrás de todo. Satanás contra Dios y su pueblo. Justo. Y el dragón, furioso por no poder destruir al hijo, persigue a la mujer y luego se va a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y de este conflicto surgen las famosas bestias. Eso es. En el capítulo 13. Primero una bestia que sube del mar. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos, como el dragón, de quien recibe su poder y autoridad. Blasfema contra Dios y hace guerra a los santos. Una de sus cabezas parece herida de muerte, pero sana, lo que causa la admiración y adoración del mundo entero. Representa un poder político, un imperio, un líder mundial. Tradicionalmente se interpreta como el poder político opresor y blasfemo, personificado quizás en el Imperio Romano en tiempos de Juan, pero aplicable a cualquier sistema o líder que exija lealtad divina y persiga a los fieles. Vale. ¿Y la segunda bestia? Sube de la tierra. Parece más un cordero, pero habla como un dragón. Ejerce la autoridad de la primera bestia y obliga a la tierra a adorarla. Una especie de poder religioso o ideológico al servicio del político. Exacto. Se le llama a menudo el falso profeta. Realiza grandes señales, incluso hace descender fuego del cielo para engañar. Promueve la adoración de una imagen de la primera bestia. Y aquí viene lo famoso. La marca. El 666. Impone una marca en la mano derecha o en la frente. Sin ella, nadie puede comprar ni vender. La marca es el nombre de la bestia o el número de su nombre. 666. Siempre ha generado mucha especulación ese número. Muchísima. Podría ser un código numérico, gematría, para referirse a un nombre concreto, como Nerón César en algunas interpretaciones, o simbolizar la imperfección humana, el 6 repetido 3 veces, en contraste con la perfección divina, el 7. Lo clave es que representa la sumisión total al sistema de la bestia, una lealtad económica y en el fondo religiosa. Un sistema totalitario que lo controla todo. Y resistirse tiene un coste altísimo. El coste de la exclusión social y económica, y a menudo la muerte. Pero justo después de esta visión tan oscura, Juan ve al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él a los 144.000 redimidos, cantando un cántico nuevo. Otra vez, la esperanza en medio de la opresión. Siempre ese contraste. ¿Y después de estas figuras, llegamos a la séptima trompeta? ¿O...? No, aún no. Antes vienen unos ángeles volando por el cielo con mensajes finales. Uno proclama el Evangelio eterno, otro enuncia la caída de Babilonia la Grande, y un tercero advierte terriblemente contra adorar a la bestia y recibir su marca, hablando de beber el vino de la ira de Dios y ser atormentado con fuego y azufre. Advertencias muy serias antes del final. Y ahora sí, las copas. Ahora sí. La séptima trompeta parece dar paso a la consumación. 7 ángeles salen del templo celestial con 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Si las trompetas afectaban a un tercio, estas copas son... Son juicios totales, universales y finales. Representan la culminación de la ira divina contra la impenitencia y la rebelión. Se derraman específicamente sobre los que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen. ¿Qué plagas traen? Son aún más intensas. La primera, úlceras malignas en los adoradores de la bestia. La segunda, el mar se convierte totalmente en sangre y muere todo ser viviente en él. La tercera, los ríos y fuentes también se convierten en sangre.
Una inversión terrible de la creación. Sí. La cuarta copa. El sol recibe poder para quemar a la gente con fuego. La quinta. Se derrama sobre el trono de la bestia y su reino se cubre de tinieblas. La gente se muerde la lengua de dolor, pero blasfema contra Dios y no se arrepiente. Otra vez, la falta de arrepentimiento es un tema recurrente. Fundamental. La sexta copa. Se seque el gran río Éufrates para preparar el camino a los reyes del oriente. Y salen espíritus demoníacos de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, para reunir a los reyes de todo el mundo para la batalla. Armagedón. Exacto. La batalla del gran día del Dios Todopoderoso, en el lugar llamado en hebreo Armagedón. Y la séptima copa se derrama en el aire. Una gran voz desde el trono dice, «Hecho está». Y se produce el mayor terremoto de la historia humana. Las ciudades caen, las islas huyen, los montes desaparecen, y caen enormes piedras de granizo. El colapso final del mundo rebelde. Y después de esta destrucción, ¿qué pasa con Babilonia? Los capítulos 17 y 18 se dedican a describir en detalle el juicio y la caída de Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Se la representa como una gran prostituta vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y piedras preciosas, sentada sobre la bestia escarlata, la misma bestia del capítulo 13. ¿Qué simboliza Babilonia? Representa la civilización humana organizada en rebelión contra Dios. La ciudad corrupta, idólatra, lujuriosa, explotadora, perseguidora de los santos. Seduce a las naciones con su riqueza y poder. Su caída es repentina y total. Y provoca reacciones distintas. Sí. Los reyes y mercaderes de la tierra que se enriquecieron con ella lloran y se lamentan. Pero en el cielo hay una explosión de júbilo. Se oye un aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. La justicia divina celebrada en el cielo. Y se anuncia algo importante. Las bodas del Cordero. La unión final y gozosa entre Cristo, el Cordero, y su esposa, la Iglesia redimida purificada. Un clímax de celebración tras la caída de la corrupción. ¿Y la batalla de Armagedón se libra entonces? Justo después, el capítulo 19 describe la venida triunfal de Cristo. El cielo se abre y aparece un jinete en un caballo blanco. Su nombre es Fiel y Verdadero. Sus ojos son como llama de fuego. Tiene muchas diademas y un nombre escrito que nadie conoce sino él. Viste una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Claramente es Jesús. Sin duda. Viene con los ejércitos celestiales para juzgar y pelear con justicia. La bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos se reúnen para luchar contra él. ¿Y el resultado? Es fulminante. La bestia y el falso profeta son capturados y lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás son muertos con la espada que sale de la boca del jinete. Derrota total de las fuerzas del mal. Y Satanás, el dragón. Un ángel desciende, lo prende y lo ata por 1000 años, arrojándolo al abismo para que no engañe más a las naciones durante ese tiempo. Y aquí entra el famoso milenio. ¿Qué ocurre durante esos 1000 años? Juan ve tronos y a los que se sientan en ellos se les da facultad de juzgar. Ve las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni recibido la marca. Estos volvieron a vivir, es la primera resurrección, y reinaron con Cristo 1000 años. Un periodo de reinado de Cristo con sus santos. ¿Y después? Terminado el milenio, Satanás es soltado de su prisión. Sale a engañar a las naciones de los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, para reunirlas para una última batalla. Rodean el campamento de los santos y la ciudad amada, Jerusalén. Una última rebelión. Sí, pero es sofocada instantáneamente. Cae fuego del cielo y los consume. Y el diablo que los engañaba es lanzado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El fin definitivo de Satanás. Y entonces llega el juicio final para la humanidad. Correcto. Juan ve un gran trono blanco y al que está sentado en él. La tierra y el cielo huyen de su presencia. Y ve a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Se abren los libros, y otro libro, el libro de la vida. Y los muertos son juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros. Todos juzgados. Todos. El mar entrega sus muertos,
La muerte y el Hades entregan los suyos, y la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Un juicio final y definitivo basado en la relación con Dios, estar en el libro de la vida y en las obras como evidencia. Es solemne. Muy solemne. Pero el libro no termina ahí, con el juicio. No, en absoluto. Termina con la máxima expresión de la esperanza y la restauración. Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Una nueva creación. Sí. Y ve la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oye una gran voz del cielo que dice: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». La presencia directa de Dios con la humanidad. Ese es el núcleo. Totalmente. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es la redención completa de toda la experiencia humana de sufrimiento. Describe la ciudad con mucho detalle, ¿verdad? Sí, con un lenguaje glorioso. Tiene la gloria de Dios, su fulgor es como piedra preciosísima. Tiene un muro grande y alto con 12 puertas, con los nombres de las 12 tribus de Israel, y 12 cimientos, con los nombres de los 12 apóstoles. La ciudad es de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos adornados con toda clase de piedras preciosas. Las puertas son 12 perlas. Un esplendor inimaginable. Y lo más significativo, no ve templo en ella, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. Tampoco necesita sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. La presencia de Dios sustituye lo que antes eran símbolos o necesidades. Exacto. Las naciones andarán a su luz. No entrará en ella ninguna cosa impura o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hay un río limpio de agua de vida que fluye del trono de Dios y del Cordero, y a ambos lados del río está el árbol de la vida, que da 12 frutos y cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. El paraíso restaurado y superado. Y ya no habrá más maldición. Los siervos de Dios le servirán. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Reinarán por los siglos de los siglos. Es la culminación absoluta de la esperanza cristiana. Vaya, es una visión final increíblemente poderosa. Después de todo el conflicto y el juicio, la restauración total y la comunión perfecta con Dios. Ese es el destino final al que apunta todo el libro. Mensajes muy concretos a las iglesias, pasando por esas visiones del cielo, los juicios de los sellos, las trompetas, las copas, Las figuras del dragón, las bestias, Babilonia. la confrontación final, la victoria del Cordero y esta culminación en la Nueva Jerusalén. Ha sido mucho. Sí, y es fundamental recordar siempre qué tipo de libro tenemos entre manos. Es literatura apocalíptica. Usa símbolos, visiones, números, de forma muy particular. No es un periódico del futuro, digamos. Exacto. Su objetivo principal no era tanto dar un cronograma detallado, sino desvelar la realidad espiritual que subyace a la historia. Quería dar esperanza y fortaleza a los cristianos que sufrían persecución en el Imperio Romano. Y advertir, claro. Y advertir sobre las consecuencias de pactar con el mal, de la idolatría, de la injusticia, y llamar a la fidelidad, a la perseverancia, ese llamado constante, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese llamado resuena hasta el final. El libro concluye con una promesa repetida. Ciertamente vengo en breve, o miren que vengo pronto, y una bendición para los que guardan sus palabras, junto a una advertencia muy seria contra añadir o quitar algo a la profecía. Sí, deja al lector con esa tensión de la espera y la responsabilidad. Nos deja pensando, sin duda, cómo resuenan hoy estas visiones tan antiguas, qué significan para nosotros el juicio cósmico, la resistencia fiel, la esperanza de una redención final. Ciertamente, son preguntas que van más allá de la curiosidad histórica o escatológica. Nos interpelan sobre nuestra propia vida, nuestra fidelidad, nuestras Babilonias y bestias contemporáneas. ¿Dónde ponemos nuestra esperanza última? Una pregunta abierta que, como dices, trasciende la simple lectura.
El Apocalipsis, más que un mapa del futuro, parece un espejo y una brújula para el presente. Una exploración que invita a seguir, reflexionando y profundizando.